Aleluya. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición que es poder estar en tu casa, en comunión los unos con los otros, oyendo tu palabra, escuchando tus alabanzas, alabándote y adorándote con un cántico nuevo en nuestros corazones, Dios mío. Gracias por cada hermano, Señor, que se encuentra aquí, por los que no han podido venir. Señor, queremos darte la gloria y la honra, Dios mío. Gracias por la vida de nuestro hermano Mauro. Señor, seguimos confiando en ti, Señor. Seguimos esperando en ti, Señor. Tú sabes tus planes y tus propósitos acerca de su vida. Lo bendecimos, Señor, y pedimos que la sangre de Cristo lo cubra y lo sane en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestra vida y podamos ponerla por obra, Señor. Necesitamos tu palabra, te necesitamos a ti. El verbo, Señor, hecho carne, te necesitamos más que cualquier otra cosa en esta vida. Por eso, Señor, nos humillamos ante ti, Señor. Tú dices en tu palabra que el que se humilla, tú lo levantas, Señor. Amén. Levántanos por tu misericordia, Señor, para adorarte, para servirte, no para ser visto, sino para servirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor con alegría. Aleluya, el Señor está vivo, amén. El Señor no está muerto, aquí no venimos a reunirnos por reunirnos, sino que confiamos que dice la palabra que cuando hay 2 o 3 o más reunidos en su nombre, Él está en medio nuestra. Y aquí vemos más de 2 y más de 3, así que es un lujo y podemos ver cómo el Señor está obrando en medio nuestra, desde la presentación, desde las alabanzas, desde las oraciones y ahora desde el compartir de su palabra. Muy bien, en esta mañana quiero compartir principios bíblicos y no establecer una doctrina, amén. No voy a establecer una doctrina, una forma de ver, sino quiero más bien dar principios que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Aleluya. Y se encuentra esta porción de la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 11, verso del 1 en adelante. Ahora bien, el título del mensaje es la necesidad de Natanes, la necesidad de Natanes. Natán era el profeta o el segundo profeta que estuvo en la época de David. Estuvo primero Samuel, que estuvo en la época de Saúl y de David. Cuando murió Samuel, ahora Dios levantó otro profeta que se llama Natán. La necesidad de Natanes, en otras palabras, sería la necesidad de personas que nos confronten con amor y no nos mareen como el hermano Ismael con el proyector. Bueno, eso lo añadido yo ahora, ¿vale? ¿Cómo va, Ismael? Ahí está, no lo muevas mucho. Ya, ahí está perfecto. Gloria al Señor. Y dice así, en el verso 1. No me has puesto la versión que te he dicho. Has copiado la misma que antes, pero no pasa nada. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Mira, amada iglesia, aquí lo que primero podemos encontrar es que dice, era el tiempo o el año en los que los reyes salen a la guerra. En una versión en la Biblia para Todos dice, era tiempo de primavera, tiempo que los reyes salen a la campaña militar. Mas David envió a los suyos a derrotar a los amonitas, pero él se quedó en el palacio. Primer principio bíblico que quiero que atendamos, hermano, y que yo quiero atender para mi propia vida. Aconteció en el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? En el que los reyes salen a la guerra
o a la campaña militar. ¿Y dónde se quedó David? Vamos a verlo. Siguiente texto, Ismael. Vamos a verlo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Mira, amado, era el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? De salir a la guerra, de que los reyes salieran a la guerra. Había tiempo en que los reyes no tenían que salir a la guerra, pero en la primavera era el tiempo que los reyes lideraban a su ejército. Pero él decidió, mira, ve, era el tiempo de la guerra, pero él decidió quedarse en el palacio. Era malo, estaba mal que David se quedara en el palacio, ¿sí o no? ¿Estaba mal? No estaba mal que David se quedara en el palacio. El problema es que no era el tiempo. ¿Cuántos están aquí? No era el tiempo. Y mira lo que dice. Vamos a seguir, Ismael, en el siguiente texto. No era el tiempo. Dice que se levantó, ¿cuándo? Por la tarde. Y se paseaba sobre la casa real, sobre el terrado de la casa real. No había problema en eso. El problema es que si él hubiese estado donde era el tiempo de estar, mira lo que dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, no tenías que estar paseándote por el terrado de la casa real, no te tenías que haber levantado tarde, sino que en ese tiempo te correspondía, uno, haber ido a la guerra, porque era lo que tocaba, y dos, haber madrugado. Pero aquí hay dos principios que él rompió. Uno, el buscar a Dios de mañana temprano. Y dos, no estar donde tenía que estar. Y entonces, ¿qué pasa con esto, hermano? Que el enemigo también sabe planear los sitios y los momentos. Y mira lo que dice, seguimos más adelante. Más adelante, Ismael, ahí estaba viendo a la mujer bañarse. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elaín, mujer de Urías Eteo. La Biblia dice que ella se estaba bañando. Esa versión que me ha puesto Ismael no es la que yo le mandé, pero bueno, lo vamos a perdonar. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que David estaba paseándose por la terraza y vio a una mujer bañándose, que yo no sé cómo se bañaría la mujer para que la viera, y dice la palabra del Señor que ese fue el principio de una gran catástrofe que sucedió en la vida de David. Ahora, amada Iglesia de Jesucristo, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, verso del 1 en adelante. Ahora David va, consuma el hecho, lleva a esa mujer a su casa, a sabiendas de que esa mujer no era su mujer, la sube a su casa, tiene relaciones, mejor dicho, a su palacio, tiene relaciones con ella, comete adulterio, no solo deseó, sino que consumó el hecho. Es decir, está mal desear, está mal ver, pero peor aún es consumar el hecho, porque dice que una vez que el hecho se consuma, da a la luz el pecado. Y mira lo que dice la Biblia, que estuvo David un año después de haber mandado a matar a su general o a uno de los suyos, a Urías el Eteo, a uno de los que fueron de los valientes de David. Lo manda a la guerra, lo matan, y mira lo que dice la Biblia. Y Jehová envió ¿a quién? A Natán. Jehová envió a Natán a David. Y mira qué historia le dice. Y viendo a él le dijo, David, viene el profeta Natán y ve al rey David en su trono, juzgando con todo su esplendor, todo su séquito allí, todos sus jueces, todos sus nobles. Y mira lo que dice la Biblia. Y viéndolo a él le dijo, había dos hombres, le explica Natán a David, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que en vez de hacer eso, tomó a la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. David, el que había hecho lo otro, se enfadó, pero se enfadó en furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal que hizo esto es digno de muerte. Y mira lo que le dice Natán. Y debe pagar la cordera 4 veces porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y mira lo que dice. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Esto es muy fuerte, amada Iglesia de Jesucristo. El gran David, el hombre que había matado a Goliat, el hombre que había vencido a miles, el hombre que había sido ungido por el Señor, ahora entra en un declive porque había descuidado su vida, había dejado de poner las cosas de Dios lo primero, había dejado de buscar el tiempo de Dios y se acomodó. Y una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, que las personas que hoy están en el Señor no se pierden de un día para otro, es que se acomodan, dejan de orar, dejan de buscar al Señor, dejan de buscar a Dios por las mañanas, empiezan a buscar las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y las personas que antes eran bendecidos, usados poderosamente por Dios, poco a poco, dejan entrar el enemigo en su vida, se llenan de mundo, se llenan de carne y pierden una vida con Cristo alcanzando promesa. Y ahora, gloria a Dios por ese Natán, que aunque a pesar de que David le podía cortar la cabeza, ¿sí o no? Claro, era el rey. Pero todavía había algo de temor de Dios por parte de David. Y dice que cuando le dijo a aquel hombre, eres tú, yo me imagino que se le vino a David el mundo encima y diría: Dios mío, ¿qué he hecho? Y ahora el profeta Natán le dice: el Señor te dice, yo te ungí por rey, te puse de esta manera, pero ¿por qué has tenido en poco mi palabra? Y qué importante, amada Iglesia de Jesucristo, es no tener en poco la palabra del Señor. Pero antes de seguir avanzando, lo que salvó a David de una destrucción total fue el profeta Natán. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos hombres y mujeres de Dios que nos corrijan con amor y con misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Yo he visto a muchas personas del Señor ir en declive y como pastor y como hermano en Cristo ir y avisarle. Y cuando una persona es avisada y se aparta del mal, ahora lo vamos a ver, su vida es completamente restaurada y llena de la misericordia de Dios. Pero cuando hay personas que le estás diciendo, o viene Natán y te dice: hermano, esto está mal, te estás desviando, y se rebelan o no hacen caso, su destrucción está pronta. Y esa es la realidad. Y es importante, hermanos, que Dios nos avisa antes de una destrucción, antes de una caída. Dios nos avisa de muchas maneras, aleluya, a través de su palabra. Pero claro, si no leemos la palabra, no nos puede avisar a través de la palabra. Y en este caso a veces Dios tiene que usar a Natán. Pero más vale, dice el refrán, más vale un ave rojo, ¿qué dice el refrán? Que 100 amarillos. Más vale una corrección de Dios a tiempo para reconducir nuestra vida y que cambiemos, que vivir de oculto en oculto. Porque lo que le falló a David fue mirar, no estar donde debía de estar. Eso le llevó a adulterar. El adulterar le llevó a asesinar. El asesinar le llevó a mentir. Y un abismo llama a otro abismo. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice la palabra. Hay mucho texto aquí, pero hoy no es el momento. Salmo 141, verso 5. Salmo 141, verso 5. Mira lo que dice. Y métete en la mente a Natán junto con David. Mira lo que dice. Que el justo, ¿quién es el justo?
El que ha sido limpiado con la sangre de Cristo. El que ya no está viviendo en la carne. El que ha sido redimido por el Señor. Que el justo me castigue será un favor. Pero ¿cómo un castigo puede ser un favor? Que alguien del Señor, me reconduzca, me diga, hermano, esto está mal, será un favor. Y que me reprenda, que me diga, no, por aquí no, será un excelente bálsamo. Pero vamos a ver, si el bálsamo alivia. Cuando uno se quema la piel en la playa, yo no me quemo mucho, pero Cristina sí. Cuando se quema la piel en la playa, ella se ha comprado una crema que el otro día miré yo la crema, yo no me la he echado, pero la miré y ponía crema refrescante. Y es un ungüento, es una crema, es un bálsamo que cuando la echas te alivia. ¿Cuántos dicen amén? Pues igual, o los hombres cuando nos afeitamos, yo solo me afeito por aquí un poco y por aquí no, y nos echamos After Shave, se llama, ¿no? Y eso es un bálsamo que te alivia, que te refresca. Pues dice la Biblia que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será algo que me alivia. Porque es que ¿cuánto han conocido a Dios? A ver, levanta tu mano. 1, 2, 3, 4. Tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento. Que el justo me castigue y que me reprenda será un favor, un bálsamo que me alivie, hermano. Que me alivie. Que no me herirá en la cabeza o no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, etcétera, etcétera. Aquí vemos la importancia, hermano, y el principio bíblico de tener personas a nuestro lado que no solamente nos regalen el oído. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes lo que le pasó a Absalón. Absalón era el hijo de David, que es consecuencia de este pecado, lo que sufrió. Dice la palabra que cuando la gente iba, el pueblo iba a que David le juzgara, como había muchos que tenían que ser juzgados, su hijo Absalón se ponía en la puerta. Y dice estas palabras: ¡ay! ¿Quién me diese a mí por juez? Yo juzgaría justamente. Y entonces comenzó a juzgar y a endulzarles el oído. Y endulzándoles el oído, dice la Biblia, robó el corazón de ellos. Más vale alguien que me diga, hermano, esto no está bien, en el amor de Cristo, que alguien que me dé una palmadita para ganarme, pero que al final mi alma se pierda. Es así, amada Iglesia de Jesucristo. En esta mañana no vengo yo a ser un gran predicador y a que mi mensaje llegue muy bonito, no. En esta mañana quiero decirte, todos somos hombres y mujeres débiles. Todos. Aquí no hay hombres fuertes ni mujeres fuertes. Hay momentos que podemos estar aquí tan llenos de Dios y un día, si nos descuidamos poco a poco, podemos caer en el suelo. Pero, hermano, la misericordia de Dios nos puede levantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuidado, porque los daños colaterales de David, aunque Dios lo perdonó, claro que lo perdonó, pero los daños colaterales pueden ser a veces, muchas no, pero a veces pueden ser irreversibles. No la misericordia de Dios, sino los daños colaterales. ¿Cuántos lo entienden? Proverbios 16:6. Mira, me encanta este texto. Proverbios 16:6. ¿Qué dice la Biblia? Ahora bien, ¿cómo lo hizo Natán? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué misericordia lo hizo Natán? Haciéndole ver. Natán no llegó y le dijo, qué malo eres un sinvergüenza, mira lo que has hecho. ¿Le dijo esto Natán? Natán le hizo ver. Y hacerle ver a una persona es tener misericordia. Porque si yo voy y impongo mi criterio, hago daño. Pero si yo le hago ver con amor y le hago ver con misericordia, mira lo que dice, con misericordia, pero con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Mira, hermano, yo no sé cuánto dinero tú tienes en la cuenta del banco, que está muy bien. Yo no sé si tienes un coche bueno o malo, pero lo mejor que puedes tener en tu vida es el temor a Jehová. Porque el temor al Señor te guarda. Y si fallas, el temor del Señor te reconduce. ¿Cuántos dicen amén? Muchos pensamos tener oro, plata, podemos pensar tener casa, podemos pensar tener dinero, que no es que esté mal en cierta medida,
Pero hermano, lo mejor que podemos atesorar en nuestro corazón y en nuestra alma es el temor del Señor. Lo digo para mi propia vida y lo digo para tu vida. El Señor nos está avisando por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. En esta mañana nos dice el Señor: mira tu camino, tus ojos miren los restos, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Cuidado con lo que tomas, cuidado con lo que ves. Porque una de las cosas que nos puede pasar, hermano, es que David no se sintió mal por no ir a la guerra, porque en sí no era pecado, pero estaba incumpliendo un principio. David, pasear por el terrado, pues no lo veía mal, pero es que no era el tiempo de mirar. Y puede ser que nuestra mente se cauterice de tal manera y entre en una, aunque somos cristianos, entremos en una pasividad que lo que antes veíamos muy mal, ahora poco a poco lo empezamos a permitir. Antes nos compungía y nos sentía mal, y ahora no nos compunge ni nos sentimos mal. Y es porque estamos perdiendo el temor del Señor. Y antes de que ocurra algo peor, el Señor por su misericordia me envía a mí en esta mañana y te dice: hijo mío, tus ojos miren los restos, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. El avisado. ¿Quién es el avisado en esta mañana? Tú y yo. Yo también. Yo casi más que tú, porque yo soy el que estoy dando el mensaje. El avisado. ¿Nos ha avisado Dios o no nos ha avisado Dios? ¿Cuántos hombres hay aquí? Cuidado con lo que ves. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Cuidado con lo que ves y con lo que deseas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuidado con lo que oímos. Yo me acuerdo cuando era niño, mi abuela, muchos de los la conocen, la Manuela, estaba viendo la telenovela. Iba a pasar algo en la telenovela y le decía a ella: ¡pero tonto! A la tele. Pues no ves que te va a pillar. A esa la tienen que pillar, qué mala es. Y así iba a comer a la tele. Y digo yo: ¿y esta mujer que se cree que está dentro de la telenovela? ¿Y a cuántos nos puede pasar que nos creamos que somos o el que sale en la tele o el que sale en el vídeo y queremos tener esa vida de redes sociales que es mentira? Que eso es mentira. Que la gente no sube lo malo, la gente sube cuando se está comiendo un pescado. La gente sube cuando está en la playa, la gente no sube cuando está discutiendo con su mujer. Tú imagínate yo y la Cristina discutiendo y yo grabando y lo subo a TikTok y digo: el Señor te ama. No subimos eso. Lo que subimos es pura fantasía, solo lo bueno. Y a veces hay personas que nos creemos que la vida a nosotros no nos va a hacer daño. Yo controlo. ¿Cuánto ha empezado alguna vez yo controlo? Cada vez que tu mente te diga yo puedo, yo controlo, ten cuidado. Porque el corazón es perverso y engañoso y el único que lo conoce es el Señor. Amén. Ni tú mismo conoces tu corazón. No, yo me conozco. ¿Qué va? Te conoce tu mujer a ti mejor que tú a ti mismo. ¿Cuántos están casados aquí? No cansados, casados. Te conoce tu mujer a ti mejor que tú mismo. Yo lo sé por experiencia, ¿eh? Me conoce mi mujer a mí mejor que yo. Y mira lo que dice, vamos al avisado. El avisado ve el mal y se esconde. ¡Wow! Uno dice se aparta, una versión, pero esta de que se esconde es mejor. Porque dices tú, no, el avisado se aparta. Amén. Pero esconderse es de cobarde, esconderse es de valiente. Porque dice la Biblia que tenemos que vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero en cuanto a la fornicación que dice la Biblia, huid, escóndete, sal corriendo. Y hay cosas que debemos enfrentarlas con la ayuda del Señor, como es a Goliat. ¿Cuántos dicen amén? Amén. David tenía que haberse enfrentado a Goliat y vencerlo. Amén. David tenía que haber salido corriendo de Betsabé. Amén. Y es que Betsabé era más poderosa que Goliat. Goliat medía 2 o 3 metros, ya no sé lo que dice la Biblia, tenía una espada, una lanza, era un monstruo, un gigante, descendiente de los hijos de Aná. Pero Betsabé, con toda su delicadeza, le hizo caer a David. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, amada iglesia, cuidado con lo que ven nuestros ojos, cuidado con lo que oyen. Es que yo no he hecho nada malo, ya, pero el hecho de estar así
estás dejando entrar basura. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuidado con las conversaciones, cuidado con las amistades. Y esto no es religiosidad ni legalismo, hermano. Es que puede ser que tú estés durante años muy bien en el Señor y de pronto venga tu ruina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dicen, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿A mí qué me va a contar el pastor? Bueno, sí, yo trabajar, ganar dinero, hacerme rico y eso es lo único que me importa. Esos son los simples. Pasan y reciben el daño. ¿Cuántos matrimonios, y lo digo sobre todo, y permítanme que lo digo con respeto, matrimonios de los hermanos latinos sobre todo, cuántos matrimonios vienen aquí, o dejan a la esposa en un sitio, al esposo en otro, vienen a ganar dinero, dejan de congregarse, se enfocan solo en trabajar, allí en el trabajo llega un hombre, o llega una mujer, la risita, no sé qué, como ya lleva tanto tiempo sin la mujer o sin los hijos, viene el pecado y viene la destrucción en el matrimonio. Amén. Eso es así, lo he visto así, hermano. Amén. Así lo he visto. Ay, no, pero es que los simples por aquí le entra y por aquí le sale. Seguimos hacia adelante. El otro texto, Ismael. ¿No te dije más? Pues vamos a parafrasear algo. Mira, dice la Biblia en la iglesia de Éfeso, búscame la iglesia de Éfeso, dice la palabra del Señor: conozco tu arduo trabajo, conozco que sabes reconocer a los falsos apóstoles, conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, que tienes paciencia, que tienes doctrina, que eres un crack, le dice el Señor al pastor de la iglesia. Vamos a leerlo mejor. Yo conozco tus obras, el Señor conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso más vale, como he dicho antes, un ave rojo que 100 amarillos. Dios lo sabe todo. Al final, decirlo todo es mejor, ponerse delante del Señor y humillarse es mejor que esconderse. ¿Cuántos dicen amén? Tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Seguimos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero qué iglesia más bonita. Pero mira lo que dice después. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se puede predicar con unción sin tener el primer amor? Sí. ¿Se puede trabajar para Dios sin tener el primer amor? Sí. ¿Se pueden llenar las iglesias sin tener el primer amor? Sí. ¿Se pueden sanar enfermos sin tener el primer amor? Sí. No estaba diciendo que se había ido al mundo, no dejaron de ser cristianos, pero habían dejado de enfocarse espiritualmente en lo que tenían que enfocarse y estaban haciendo mucha actividad, muchas cosas, muchas campañas, mucho retiro de jóvenes, pero habían perdido el enfoque. Y en esta mañana el Señor lo que nos dice, hermano Saúl, ¿puedes tocar, por favor? En esta mañana el Señor lo que nos dice es lo siguiente: no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Y a mí a veces me ha pasado, y lo digo para mi vergüenza. A veces, siendo pastor, no te estoy hablando, nos hemos enfocado tanto en las cosas cotidianas que al final uno se acostumbra a predicar. Si a predicar uno se acostumbra, si a llevar una iglesia o 3, el hombre se acostumbra. Pero el enfoque, cuando se va perdiendo, el enemigo va minando y va sembrando cizañas en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso le dice: pero tengo contra ti, todo lo estás haciendo bien, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Y le dice: recuerda por tanto, ¿qué le dice? Recuerda por tanto de dónde has caído. Pero vamos a ver, Señor, ¿cómo que ha caído? Si solo ha perdido un poquito el primer amor. No, has caído, porque has dejado de hacer algo que antes hacías. Y dice la Biblia: arrepiéntete, haz las obras primeras o las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amada iglesia de Jesucristo, la Biblia dice:
paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, hallaréis el buen camino y traerá paz a vuestro corazón o hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no quiero establecer, como he dicho en esta mañana, una doctrina, sino dar un principio que puede salvar nuestra alma. Y es enfocarnos en la visión, enfocarnos en la promesa, enfocarnos en el llamado, enfocarnos en la mayordomía que Dios nos ha dado. Porque yo soy mayordomo y no dueño de mi esposa y de mis hijos. Y tengo que enfocarme primeramente en el púlpito más importante de mi vida, que no es sino que son ellos tres. Ellos son el púlpito más importante de mi vida, porque pastor puede haber aquí mañana otro, yo no lo sé, pero yo siempre voy a ser su padre, su esposo. Y este púlpito es importante. ¿De qué nos sirve? Hay un texto bíblico que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre abrir iglesia? ¿De qué le sirve al hombre que se llenen, que su nombre sea conocido o que salgan los postes si pierde a su familia? Si eso es lo que le pasó a David, hermano, que destruyó su hogar. Si no es que Dios no lo perdonara, claro que Dios lo perdonó infinitamente, pero perdió su hogar. Y algunas cosas, no todas, en cuanto a su familia, fueron irrecuperables. Absalón mató a su hermano porque su hermano violó a su otra hermana, que eran hermanos de padre nada más. Y eso fueron consecuencias, porque tuvo que pagar 4 veces, como él dijo, ese hombre merece pagar 4 veces. Entonces, todavía estás a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están vivos? Amén. Mientras hay vida y esperanza. ¿Cuántos tienen a su familia a su lado? Amén. Cuídala. Amén. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase aquí adelante. ¿Puedes pasar aquí adelante? Ella a veces hace en mi vida del profeta Natán. Otras veces hago yo, ¿no? Cada uno en donde le corresponda. Pero qué importante es que la mujer, como dice la Biblia, se someta al esposo. La mujer se somete al esposo. Pero a veces la mujer hace de centinela. ¿Cuántos dicen amén? A veces el hombre hace de centinela. Somos un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Cristina Manassés, pasa aquí adelante. No solo ella, sino nosotros 4, pasa aquí. Somos un equipo. Un equipo que a veces, pues, estos niños a veces se pelean mucho. ¿Tú sabes lo que le dice Manassés? ¿Te lo digo? ¿No? Es una broma, no es broma, pero cuando se enfada le dice a la hermana, viral, que eres la más viral. Porque como se ha bautizado y la ha visto mucha gente, mira, tú que estás bautizado, que ya que estás bautizado. Y luego ella, no, pues tú esto, pues tú lo otro. Pero al final nos rendimos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos amamos, luchamos, nos importamos. Qué importante es, amada Iglesia de Jesucristo, que nos consideremos. Qué importante es que veamos el núcleo familiar como lo más importante en la vida. Después de seguir al Señor, el núcleo familiar es lo más importante. ¿Podéis tomar asiento? Qué importante es que tu esposo sea como Dios para ti. Y no que sea Dios, como Dios. Dice la Biblia que Sara le decía a su esposo, Sara de la Biblia, Sarai, le decía a su esposo, mi Señor. Mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero aun siendo su Señor, y es que cuando una mujer manda, le dijo, ve y te acuestas con mi sierva. Y Abraham va, yo no sé si le costó mucho o poco, pero Abraham fue. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar atentos, hermanos, vamos a ser avisados, vamos a tener temor del Señor. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Juan me compartía en esto que estaba leyendo,
que Dios no paga en nuestra fecha, sino en su tiempo. Y que el hombre tema al Señor, el hombre temeroso del Señor, dice la Biblia, que lo que le espera es bendición. Al hombre y a la mujer temeroso de Dios, lo que le espera son recompensas. Y al hombre y mujer que pierden el temor del Señor, lo que le espera son palos, problemas, desgracia. Y quiero, por favor, Juanmi, ¿puedes parar esto? Yo no sé dónde te encuentras tú, pero también quiero en